construyó en base al relato de Martín Vázquez, campesino y dirigente nacional de Conaproch, un material de capacitación para dirigentes facilitado por él, conversaciones con las dirigentes de Anamuri, que es la Asociación Nacional de Mujeres Rurales Indígenas, y diferentes personas muy queridas en Chillán, como Héctor, Pilar, Zenón, Luchín, entre otros compañeros. La idea de la exposición ahora es contarle un poco el contexto de la reforma agraria, que tiene que ver con que a principios de siglo hubo un aumento productivo del sector agrícola en términos de la producción agrícola, que nos fue acompañado de un proceso de tecnificación del campo. Y esto a principios de siglo significó después que el Frente Popular tomara la idea de la sustitución de las importaciones, y que también ahí integraría ciertos ámbitos del sector agrícola a través de los créditos Corfo y de una tecnificación del campo. Pero este impulso industrializador se manifestó particularmente como en las ciudades en desmedro del campo, lo que obviamente incentivó una migración campo-ciudad, y con eso queríamos decir como un choque o un conflicto de modelo de producción de vida. Puede ser una vida como urbana o puede ser una vida agrícola o campesina, y con esta migración de alguna otra manera se refleja esa idea. Solo los hacendados y grandes productores podían acceder a bienes industriales en la primera iniciativa de tecnificación del campo, lo que se fue construyendo una subjetividad campesina mucho más oprimida en el ver político. No es casual tener control de la tierra y tener control del agua, por ejemplo. No es banal. En ese plano, ese control siempre lo tenían los dueños de la tierra, y la tecnificación se centró en ellos, en quienes tenían en los dueños de la tierra. En ese plano, la organización campesina empezó a ser como un espacio de formación de conciencia, de alguna otra manera de constatar las condiciones de vida en las que se encontraban, constatar que estaban en la desprotección absoluta frente al Estado, y no solamente frente al Estado, sino también frente a los partidos políticos. Eso los llevó en el plano de la organización a situarse en algún plano como sin una estrategia no institucional necesariamente, o como no la única vía. Y esto en un contexto internacional en que las condiciones de mala distribución del ingreso, de precarización y marginalización de la vida campesina, con la experiencia reciente de Cuba, Estados Unidos plantea la idea de un modelo a su medida de reforma agraria, que posteriormente es implementada por Alessandri, Frey y Allende sucesivamente. Los campesinos no estaban organizados y no tenían peso para ser considerados como actores. Por lo tanto, una vez que se organiza, el centro de su organización plantea la reivindicación económica y el mejoramiento de su calidad de vida y de su trato, y nunca en función de la propiedad de los recursos naturales. La propuesta de Alessandri en su tiempo se llamó la ley de macetero, porque no se empezaron ahí las expropiaciones de tierra, y para poder sindicalizarse se exigía que estuviesen el 50% más uno de sus asociados supiesen leer, lo que en la realidad campesina era irrisorio. El comienzo de la expropiación y el incentivo de la organización campesina parte con el gobierno de Frei Montalva, y es el proceso de la Unidad Popular, donde se radicalizan todos los procesos, integrando también al pueblo mapuche, y un aumento considerable del campesino organizado. En 1964 había el 0.7% y se pasó al 24.6% en 1973. En esta parte interesante acotar como los relatos de tanto de las dirigentes de Anamuri como de Zenón, que es un militante del MAPU en ese tiempo. Con las dirigentes de Anamuri destacamos como el rol de exclusión que cumplió tanto la política fundamentada en esos tiempos como la organización de los propios partidos, la exclusión de la mujer. La mujer que se entendía, o al menos lo hacían en términos de retrospectiva, se entendía como la que administraba la chacra, el ranchito. Entonces, al excluir a la administradora del pequeño ranchito, se excluyó a quien hacía como la economía doméstica. Y eso le quitó una pata importante a la hora de organizarse al campesino. Y por otro lado, la diferencia que les comentaba al principio de escuchar como los relatos del MAPU institucional y los relatos del MAPU más de base, en que
particularmente si no tiene la experiencia de compartirnos que el polo revolucionario, que hacía las veces de la parte más ultrona del PS, el MIR y el MAPU, funcionaban de forma independiente a Santiago y tenían el control de organización del 100% de los fondos. Entonces ellos decían tomárselo y todo Chillán estaba paralizado y tenían un nivel de organización súper grande, tanto así que el MAPU de acá a Santiago envía un emisario para poder echarlos a ellos. Y ese emisario, finalmente, con los años, se descubrió que era un agente de la CNI. Entonces, eso también nos planteó como un conflicto a la hora de cómo significamos los que queremos hacer la lectura, los que queremos posicionarnos en el plano como de alguna idea revolucionaria, de organización, en que a veces la estructura no se acuerda que hay que confiar en el pueblo y sus contradicciones y de hecho lo discrimina desde sus propias estructuras. El proceso, volviendo un poquito al proceso de la reforma agraria, la sindicalización campesina terminó, obviamente sabemos todos, con lo abrupto golpe, como todas las formas de avance sociopolítico que tuvo el pueblo en general, pero sin embargo, y acá cito una entrevista con las mujeres de Anamuri, las condiciones en el sector campesino cambiaron mucho, se integraron a la vida nacional, se politizaron, aumentó su posibilidad de autonomía, siendo un poquito más los dueños de su propio destino. Mientras que Martín nos dice que la ley de sindicalización campesina, el crecimiento que hubo en los sindicatos fue enorme. En términos políticos, en los primeros años los trabajadores tenían reivindicaciones económicas y encaminadas a mejorar las condiciones de vida, pero nunca la petición de la tierra. Las primeras tomas de fondos eran por mejorar las condiciones de vida, pero más adelante era por la expropiación de los mismos. Aumentaban así los niveles de tensión política a la hora de demandar la tenencia de la tierra. Y eso también nosotros agregamos al análisis, un factor que influyó fue el aumento de la institucionalización de las formas de presión. O sea, en la medida de que la institucionalidad le permitía más cosas, más radical se volvían los campesinos. Y esto está como en datos de 693 huelgas realizadas en 1977 a 1758, el 71, las tomas de terreno de 9 en 1967 se pasaron a 1278 en el año de 1971. Entonces, eso también obliga a una reflexión de que la subjetividad también se desenvuelve en un plano institucional, también hace la voluntad revolucionaria debe hacer una lectura de la institucionalidad y de lo que ella, entre comillas, le permite y jugar con ese factor. La toma de conciencia y la posibilidad de ser dueños de la tierra o que los dueños fueran quienes la trabajaran fue un proceso muy acelerado también, aunque sea el poco tiempo de la reforma agraria. Y nos decían en los entrevistados de que estas nuevas reivindicaciones y radicalizaciones de formas de movilización daban muestra de que los campesinos se estaban reconociendo como parte de una clase social con demandas propias y derechos que reivindicar mediante su autonomía. Lo que sí existía y que no sucede hoy es que la gente creía que emprendía las peleas de manera confiada. O sea, perdón, que la gente emprendía de manera confiada sus peleas y que sabía que ganaría, que el gobierno podía y quería la reforma. El periodo de López destaca por ser donde ya las reivindicaciones eran por la tierra, como ya les vengo diciendo hace rato, veían que la única forma de solucionar el problema era tener la propiedad de la tierra y poder hacerla producir sin el patrón. Y en ese sentido también se nos hizo una lectura crítica a la hora de plantear el modo como de implementar la reforma agraria, que tiene que ver con que permitieron la mejora en la condición de vida de los amplios sectores rurales, la independencia del patrón y la organización de los campesinos y su toma de conciencia. Sin embargo, no se produjeron los cambios culturales profundos necesarios. Dice Martín, un entrevistado, que fue tan corto el veranito de San Juan, el asunto es que se liberaron del punto de vista laboral, pero no del punto de vista cultural. En parte porque el error que hubo es que al dueño del fondo lo cambiaron por la CORA, la Corporación de la Reforma Agraria. Los campesinos lo tenían todo, pero no educación. No hubo capacidad de educar y hacer entender lo que era el proceso. Entonces llegó el golpe y se acabó el patrón que tenían. El Estado los dejó tirados y como estaban acostumbrados a que el Estado les diera todas las cosas o lo mandara, de nuevo terminaron perdiendo todo. Hoy hay razones de sobra para generar y aplicar una reforma agraria, inclusive quizás más que antes. Entonces, la idea, bueno, yo tenía acá un par de propuestas de reflexiones, pero la idea es que las discutamos todos. Es también rescatar la idea de que el sindicato generalmente no aparece como una estructura del poder popular. Las estructuras del poder popular siempre se radican, o el ejemplo que se nos ponen en los cordones industriales y en los comandos comunales, y a la reforma agraria siempre se le mira desde un plano económico. Y nosotros lo que queremos decir con esta investigación y con esta publicación es que no es cierto.
que también en parte con esta historia oficial de la izquierda, que gran parte de esa cuestión tiene como responsabilidad el PC en esa línea, hace ausente o hace invisible a esta marginalidad, ¿cachai? Entonces, hoy día nosotros podemos decir de que la izquierda nunca intentó un atentado contra Pinochet, de que la izquierda nunca intentó como la guerrilla urbana, por ejemplo, porque no existieron, porque fueron muy marginales y nosotros podemos marginalizar esa historia, ¿cachai? Entonces yo creo que la idea también es conflictuar esa idea de invisibilizar las lecturas posibles y entender que el sindicato también sí era una forma de organización popular, y eso, mucho. Ojalá que se motiven como para hablar en Chile.